Bueno, aquí estamos a sus órdenes. Ustedes me van a disculpar un poquito porque por ahí oigo a varios toser, así que no me siento tan abandonado, ¿no? Tengo compañeros de dolor. Sí, a mi mujer le gusta que de pronto me enferme así de gripa y que tenga la voz así toda rasposa y profunda y seductora, ¿verdad? Entonces, dice que solamente así tengo voz de hombre. Bueno, está bien. Muy bien. Pues muy amables, muchas gracias por estar todos ustedes aquí. Hoy fin de semana largo, que sacrificaron el fin de semana largo por venirnos a escuchar, se los agradecemos muchísimo, esperemos no decepcionarlos mucho. Efectivamente, como decía nuestra querida directora en la introducción, pues estas son temáticas muy de ñoños. Le faltó decir que los antropólogos físicos que nos dedicamos a la osteología, a veces traemos un huesito humano en la bolsa, ¿verdad? Como amuleto, aparte de todo lo demás. Y efectivamente el Museo Templo Mayor ha sido pionero en muchos aspectos de aplicaciones de muchas tecnologías, de muchas metodologías provenientes de muchísimas áreas del conocimiento, de la física, de la química, de la bioquímica, ¿no? De la medicina en algunos casos, y son elementos de investigación muy importantes para poder acceder a obtener datos e información que de otra manera no podemos obtener de los materiales, y que son estos datos, esta información, cruciales para poder entender y desentrañar algunos de los aspectos que son desconocidos y practicados, por ejemplo, en las sociedades del pasado, en este caso la mexica. En lo que respecta a lo que es el trabajo propiamente de la antropología física, pues nosotros nos hemos nutrido siempre de todos estos campos de conocimiento, y en este caso también en lo que respecta a los sacrificios de niños que fueron practicados por la sociedad mexica en aquellos tiempos previos a la conquista, pues hemos tenido que recurrir a estas herramientas de otras ciencias, de otras especialidades, para poder adentrarnos en ciertos conocimientos que son cruciales para poder explicar algunos fenómenos que vienen acompañados con estas prácticas rituales. En nuestro caso, nosotros nos adentramos en la tecnología del ADN antiguo para estudiar los restos óseos de individuos infantiles sacrificados en honor a una deidad, en este caso Tlaloc y los tlaloques. Y era muy importante poder acceder a este tipo de información, a este tipo de datos, porque desde la perspectiva de la antropología física, nuestras metodologías, nuestras técnicas de indagación, muchas veces son muy cortas en cuanto a los alcances que éstas tienen para poder adentrarnos a contestar preguntas que generalmente les formulamos a los materiales, como vamos a ver en un momento. Bueno, como preámbulo a esto, veamos que nosotros trabajamos con materiales procedentes de 3 lugares principalmente, que en este caso fue Templo Mayor, de una ofrenda muy grande que encontramos en la esquina noroeste del edificio. Ustedes ya conocen el edificio, creo que los que han asistido a las otras pláticas ya medio les explicaron más o menos cómo es el edificio. Y en este punto del edificio, en la esquina noroeste, se localizó una ofrenda con los restos de 42 niños sacrificados. Estos son los primeros momentos de la ofrenda, que es una caja construida con sillares de cantera rosa, en cuyo interior, en toda esta zona, se encontraron los restos, como pueden ver ustedes aquí, algunos cráneos, algunos huesos largos, de niños acompañados con asociados materiales arqueológicos, como son estas esculturas en forma de jarra, decoradas con la efigie del dios. Y bueno, había una acumulación extraordinaria de restos óseos, y hasta el final, bueno, también se encontraron todavía algunos de estos materiales. Posteriormente, en esta parte que ustedes ven aquí circular, era el acceso a otra ofrenda que fue la cámara 3, que seguramente en algún momento alguien les va a explicar. Otros materiales procedieron de Tlatelolco,
del templo dedicado al dios, a la deidad Ejecatl en Tlatelolco, que tenía un edificio de planta circular, y al frente tenía una escalinata, y justamente al pie de esa escalinata se encontraron el depósito, como podemos ver aquí, de grandes ollas que contenían los restos también de individuos infantiles, pero no solamente en el interior de las ollas, sino también en otros casos también los encontramos fuera de las ollas. Entonces ustedes pueden ver que en el proceso de excavación pues, encontramos conjuntos de ollas y en el interior estaban los materiales óseos de los niños, acompañados también de materiales culturales asociados. En algunos casos eran platos o vasijas, como pueden ver también aquí en el interior los restos óseos de los niños. El tercer caso procede de Catedral Metropolitana, que en este caso cuando se realizó la recimentación de catedral, que eso fue un proyecto que duró muchísimos años, desde los 70s, hasta que finalmente, a finales de los 80s, principios de los 90s, se decidió hacer un tipo de cimentación diferente, y para ello se requirió de hacer unos grandes pozos de aproximadamente 4 metros de diámetro, que llegaron incluso hasta los 22, 23 metros de profundidad, para colocar unos pilotes y hacer un entramado en la parte de abajo para controlar el hundimiento diferencial de la catedral, porque estaba a punto de derrumbarse. Entonces, en ese momento se aprovechó para hacer trabajos de rescate y de salvamento, y en uno de estos lumbreras, como se denominaron estos pozos, se encontraron no solamente muchos edificios, sino bastantes ofrendas asociadas a estos edificios. Una de estas ofrendas fue esta, aquí estábamos a los 7,5 metros de profundidad, y se localizó los restos óseos de 3 individuos infantiles dentro también de una caja hecha de piedra y con muchos materiales culturales asociados, entre ellos pigmento azul, grandes comales, en fin, varios materiales, entre ellos aves, restos de plantas, en fin, toda una serie de objetos asociados, ¿no? Como pueden ver, los individuos infantiles también estuvieron presentes. En este caso fueron pocos individuos, fueron 3, que en el caso de Templo Mayor fueron 42, de Tlatelolco fueron 43, y aquí fueron 3 nada más. Entonces, con estos materiales, pues nosotros pues, pretendíamos, como todo antropólogo físico, conocer mucha información acerca de los restos óseos de los individuos, es decir, nosotros formulamos preguntas al individuo, a los restos óseos del individuo, y muchas de las huellas que quedan de los tratamientos rituales, por ejemplo, pues podemos nosotros presumir a partir de un análisis muy específico probables causas de muerte. También le preguntamos qué edad tenían a la edad de morir, las probables causas de muerte, qué comía, de qué se enfermaba, es decir, en el caso de las enfermedades, todas aquellas enfermedades que dejan sus huellas en los huesos, y estas son parte de estas enfermedades, ¿no? O de estas preguntas, perdón, que podemos hacer. En este caso, las variables biológicas, como he mencionado, pues la edad, qué sexo eran, estatura, si es posible, las patologías óseas, son las huellas que dejan las enfermedades en los huesos, cuáles fueron sus probables causas de muerte, si murieron por decapitación, en el caso de que fueran depósitos rituales, como es el caso de los que estamos hablando, si murieron por extracción de corazón, etcétera. O sea, todo ese tipo de aspectos dejan huellas en algunos casos, ¿no?, en los huesos, huellas de corte, fracturas, en fin, hay muchos aspectos que nosotros podemos ver. También tenemos que contabilizar cuántos individuos había en un depósito, por ejemplo. Para eso existe todo un inventario, toda una serie de fórmulas para poderlo saber, ¿no? Si había tratamientos especiales del cadáver, es decir, después de muerto el individuo, si el cadáver era manipulado de alguna manera, recibía algún tratamiento especial, ¿no?, si era desmembrado, si era destazado, etcétera. Hay toda una serie de elementos que permiten también conocer si un cadáver fue manipulado posterior a la muerte. Y bueno, también podemos preguntarle a los huesos patrones de dieta, es decir, qué comían. Tenían una dieta basada fundamentalmente en vegetales, y también tenía una dieta basada
alimentos de procedencia animal, si estaban comiendo mariscos, por ejemplo, pescados, etcétera, y también de dónde pueden proceder, es decir, si ellos vivían en la costa, si vivían en el altiplano, si vivían en una montaña, etcétera, a través de isótopos estables, que es toda una serie de elementos químicos que nos permiten conocer, dependiendo de las cantidades que se pueden ubicar en los materiales, de dónde proceden. Entonces tenemos carbono 13, nitrógeno 15, oxígeno 18, en fin, toda una serie de técnicas provenientes de diferentes áreas que nos permiten saber, ¿no?, de dónde proceden o procedieron los animales. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de los niños, las variables biológicas, por ejemplo, la edad y el sexo, pues son muy importantes para poder caracterizar evidentemente a los individuos y poder adentrarnos en la explicación de por qué hay individuos de determinado sexo y de determinadas edades en determinados depósitos, ¿no? El problema es que en los niños es muy difícil poder, por ejemplo, asignar el sexo, que es una variable biológica muy importante. La edad es relativamente fácil porque existen criterios muy específicos para poder acceder a este tipo de información. Por ejemplo, en la edad, los dientes son fundamentales porque los dientes es un elemento que está muy controlado desde el punto de vista genético y no importa la población que se trate, puede ser gente de Suecia, gente de Australia, gente de Distrito Federal o de Tijuana o de Yucatán, pero la secuencia en que los dientes en el niño van surgiendo, van emergiendo, son más o menos iguales, idénticas casi en todas las poblaciones. Eso es un fenómeno controlado genéticamente muy bien a lo largo de todo el mundo, y ancho de todo el mundo. Pero el problema en el sexo es diferente porque en los niños tenemos más de 330 huesos, no los 206 que tenemos en el adulto. Y entonces todas las características en un hueso que permiten discriminar, diferenciar a un hombre de una mujer, en el niño no están presentes, todavía no se han desarrollado, y eso es muy, muy difícil. Entonces nuestras técnicas normales en antropología física no nos permiten hacer esa diferenciación con una seguridad del 100%, ¿no? Entonces, esta es una variable muy importante. Las patologías dentales también, de que se enferman los individuos, en este caso tenemos diferentes tipos de caries, ¿no?, como en este caso apenas es una carie de segundo grado, mientras acá tenemos una de tercer grado que ya se acusan con muchísimo dolor, ¿no?, por ejemplo, inflamación, como podemos ver en los casos clínicos, ¿no?, de este lado. Son otras preguntas que también hacemos. Las patologías óseas a otros niveles, ¿no?, ¿qué otras partes del cuerpo recibían ese tipo de enfermedades, ¿no?, que podían ser procesos infecciosos muy importantes en extremidades, por ejemplo, en huesos del pie o de la cadera, por ejemplo, que dejan características, huellas que nosotros podemos identificar qué enfermedad tenía, ¿no? ¿Sí? Las probables causas de muerte, pues es, bueno, cuando tenemos en este caso ofrendas, bueno, siempre se presume que hay alguna causa de muerte específica asociada a algún ritual, o puede haber igual una manipulación del cadáver, ¿no? También tenemos que saber, como decíamos, cuántos individuos tenemos en cada sitio, ¿no? Y de los tratamientos especiales, pues evidentemente también, como decía, asociados a algunos rituales, ¿no? En este caso, las fuentes etnohistóricas son fundamentales para poder acceder a este tipo de información, como es el caso de los códices, ¿no?, aunque también las fuentes escritas nos describen en algunos casos con mucha precisión algunos de estos tratamientos en los que nosotros podemos presumir que hubo un tratamiento en algún caso. Los patrones de dieta, como mencionaba, pues bueno, ¿qué tipo de alimentación? Perdón, porque es muy temprano, pero se antoja la rica barbacoa, ¿verdad? Pero ahorita saliendo, pasen aquí al Zócalo, ahí están los tacos y las trayudas, y están una amplia variedad, una oferta impresionante para comer. En fin, y también buscamos marcadores genéticos, pero de eso no vamos a hablar ahorita, será motivo de otra plática. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber, por ejemplo, variables biológicas a partir de individuos de huesos secos de aproximadamente 500 años de antigüedad? Pues entonces nosotros lo que hacemos es en el análisis genético,
lo que hacemos es comparar secuencias de ácido desoxirribonucleico, que es el DNA o el ADN, ¿no?, entre individuos y entre poblaciones, ya sea contemporáneos o antiguos. Como ustedes saben, el ADN es la molécula que contiene codificada toda la información de lo que somos, ¿sí? Ahí viene si nosotros vamos a padecer alguna enfermedad, cuánto tiempo vamos a vivir, cuáles son nuestras proteínas fundamentales que nos pueden provocar problemas de salud a lo largo de nuestra vida. Esa información está dentro de los cromosomas, ¿no? Y dentro de los cromosomas están los genes, que los genes son secuencias de material genético, como vemos aquí, que codifica para determinada cosa. Puede ser el color de los ojos, puede ser hasta el color del cabello, puede ser cuántas proteínas vamos a producir, por ejemplo, para la digestión, y si no producimos las suficientes, podemos ser malos, por ejemplo, para digerir cierto tipo de alimentos. Todo eso está codificado dentro de los genes, dentro de estas secuencias. Entonces, a partir de estos principios es que nosotros podemos adentrarnos a saber y a buscar genes que codifiquen para determinadas cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el entierro, el hueso, y ese material genético está en nuestras células, ¿no? Y tenemos dentro de nuestras células pequeños organelos como son la mitocondria, tenemos el núcleo de la célula que tiene un tipo de material genético que se llama el ADN nuclear, y tenemos dentro de la célula, también fuera de la célula, ¿sí?, los organelos que son las mitocondrias, que también tiene otro tipo de material genético que se llama ADN mitocondrial, y que son los dos tipos de material genético que nosotros analizamos. En el caso del material mitocondrial, genético mitocondrial, es un elemento que nosotros utilizamos mucho para hacer análisis, sobre todo, de marcadores genéticos, mientras que el material nuclear, el ADN nuclear, lo utilizamos para otro tipo de análisis, mucho más precisos, pero el problema es que hay diferencias entre ellos. Primero, son los tamaños de las secuencias. El ADN mitocondrial tiene muchas ventajas en algunos sentidos porque es muy pequeño, tiene apenas 16,000 pares de bases, es decir, tiene una secuencia de 16,000 diferentes componentes, mientras que el material nuclear puede llegar a tener hasta 32,000 millones de pares de bases. Entonces es una cantidad enorme de genes que tenemos ahí. Además es más abundante porque el mitocondrial, estos organelos en la célula, nosotros tenemos miles hasta millones en cada célula, mientras que el material nuclear solamente tenemos una sola secuencia larguísima, ¿sí?, dentro del núcleo de la célula. Entonces, así que la diferencia en cuanto a cantidades es abismal entre uno y otro. También el ADN mitocondrial no se recombina, como en el caso del nuclear, que en el nuclear, cuando una célula sexual, el espermatozoide, se junta con el óvulo, ahí se intercambian, ¿sí?, material genético para generar un nuevo ser. En el caso del mitocondrial solamente se hereda de la madre a la hija, a los hijos, pero no se recombina, no se mezcla, ¿sí? Entonces también tiene una alta tasa de mutación, lo cual implica de que esta mutación son susceptibles, porque ya es muy conocido, de secuenciarse y de rastrearse por todos lados. Ahora bien, el ADN, como decíamos, nos permite, entre otras cosas, ver las relaciones genéticas entre nuestros parientes. Podemos saber quiénes somos hijos de quiénes somos parientes en términos generales. Cómo está esa secuencia, se puede reconstruir árboles familiares, por ejemplo. También permite conocer la identificación del sexo, por ejemplo. También permite estudiar las relaciones genéticas entre poblaciones, es decir, si un grupo indígena actual o nosotros mismos, si estamos relacionados con otros grupos de otras latitudes, ¿no? Y eso ha servido para
muchas cosas, el DNA antiguo, para buscar, por ejemplo, responder preguntas acerca del poblamiento del hombre americano, ¿no?, en América, cómo fue que nos distribuimos. Es decir, el ADN permite muchas posibilidades de análisis y de estudio de las poblaciones antiguas y de las poblaciones actuales. Ahora bien, en nuestro caso, nos interesa fundamentalmente identificar el sexo de estos individuos porque no lo pudimos hacer por ninguna de las metodologías y de las técnicas de antropología física. Perdón, un pequeño suavizante. La identificación del sexo, ¿por qué? Como decíamos, en los adultos no hay mayor problema porque podemos hacer una serie de observaciones, una serie de mediciones, podemos comparar características ya desarrolladas, ya expresadas en el adulto, que en el niño no están presentes porque es un hueso en constante cambio, en constante remodelación y no ha alcanzado el tamaño, ni la longitud, ni las inserciones musculares, ni la forma final del hueso del adulto. Entonces, siempre ha sido muy problemático identificar el sexo de los individuos infantiles. Pero en nuestro caso era importante saber por qué en estas tres ofrendas, ¿qué eran, niños o niñas? ¿Sí? Era una pregunta fundamental, porque de ahí dependía si lo podíamos asociar a un ritual, a una deidad, a un edificio, un templo, etcétera. Toda una serie de secuencias a partir de una sola variable que nos dejaba muy endeble toda una serie de interpretaciones. Como decía, el hombre y la mujer, ¿sí?, hay diferencias muy palpables en la forma, el tamaño, las características de cada uno de los individuos que se pueden observar fundamentalmente en los huesos de la pelvis, ¿sí?, y en el cráneo. Pero en el niño no tenemos esas características entre unos y otros, ¿no? Entonces, eso es muy difícil poder saber en los niños todo ese tipo de características, ¿no? Ahora bien, como decíamos, el ADN lo podemos obtener de los huesos, ¿no? Lo podemos obtener también de momias, incluso hasta de heces humanas podemos obtener ADN, ¿no? En el vivo podemos obtener ADN del cabello, ¿sí?, de un frotis de la piel, de la lengua, por ejemplo, o del cachete, de la parte interna del cachetito, de la sangre, por supuesto, que es la mejor fuente de ADN en el vivo, pero en el hueso es un poquito complicado porque hay una diferencia en la conservación muy apreciable entre el ADN antiguo y el ADN moderno. El recién sacadito está intacto, está perfecto, pero en el ADN antiguo, a través del tiempo, el ADN es una molécula muy sensible a la degradación. Se degrada inmediatamente en cuanto nosotros morimos. A la hora de no recibir oxígeno, el ADN se empieza a degradar y se empieza a descomponer. Entonces es una verdadera lotería poder encontrar, sacarse la lotería con el premio mayor, encontrar el ADN antiguo en la secuencia que nosotros necesitamos y buscamos. Pero todo esto se ha podido sufragar un poquito mejor, se ha podido superar con una novedosísima tecnología que se descubrió por los 80s más o menos, alrededor de 1982, pero no se perfeccionó sino hasta 1985, cuando se descubre una tecnología que se llama PCR. PCR es en inglés, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Es Polymerase Chain Reaction, en inglés, como dice ahí, Polymerase Chain Reaction, lo traducimos y es reacción en cadena de la polimerasa, que no es otra cosa más que una enzima que es un compuesto químico, que lo que hace, en algunos casos, nosotros tenemos enzimas, si no tuviéramos enzimas en nuestro organismo, sería imposible que viviéramos, ¿no? Hay enzimas que descomponen el azúcar, por ejemplo, ¿no? Hay enzimas que descomponen cierto tipo de alimentos, las grasas, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso también hay enzimas que construyen. Entonces, la enzima de la polimerasa lo que hace es agarrar pedacitos de unos componentes que se llaman nucleótidos, que son los que forman parte de la cadena del ADN, y los va pegando en una secuencia muy específica.
ella no distingue más que la secuencia original para hacer una copia idéntica del original. Eso es lo que hace fundamentalmente la polimerasa. Entonces, en este esquema, nosotros vemos cómo sale el ADN, cómo de la célula lo vamos extrayendo y lo podemos duplicar varias veces hasta lograr billones de copias de una copia original, de una base original. Entonces ahorita vamos a ver un poquito todo eso. Pero el ADN es muy delicado. Tenemos, aparte de que en contra del problema de que se degrada con mucha facilidad, también se contamina con todavía mayor facilidad. ¿Por qué? Porque es un ADN antiguo, degradado, viejo, incompleto, pero nuestro ADN actual, con ese ADN podemos contaminarlo y podemos llegar a resultados equivocados porque lo que estamos amplificando, duplicando, es el ADN de nosotros, no el del individuo el antiguo que queremos investigar, analizar. Entonces, por eso se tienen que tomar muchas precauciones para evitar esta contaminación, lo cual es prácticamente posible, ¿no? Cada vez que yo toso, ustedes tosen, estamos expeliendo, cada vez que hablamos, estamos expeliendo millones de microgotitas que llevan células muertas de nuestra boca y esas células muertas llevan ADN, ¿no? Cada vez que yo toco algo, estoy contaminando, ¿sí?, el objeto que tomo con ADN que se desprende de mis células muertas de la palma de la mano o de las yemas de los dedos, ¿no? Cada vez que me rasco, estoy desprendiendo células con ADN. En fin, entonces, cada vez que nosotros excavamos un entierro, ¿sí?, estamos contaminándolo. Cada vez que hablamos enfrente de él, cada vez que sudamos, si cae una gota, estamos contaminándolo. Cada vez que el restaurador o el antropólogo físico limpia, ¿sí?, o restaura el hueso, lo está contaminando. En este momento hay ADN de los que estuvieron en el auditorio una hora antes, más el de ustedes, más el que siga. Entonces, este es un espacio, imagínense el metro, ¿verdad? Que mezcla de ADN hay, ¿verdad? ¿No? Y aparte, si uno anda todo roñoso y todo lo demás, pues tantito peor, también ADN de los bichos que traemos ahí, ¿verdad? En fin, por eso el ADN es fundamental evitar la contaminación. Entonces, para eso se tienen que tomar muchas precauciones, entre ellas, una vez que llega al laboratorio, pues ahí es donde hay condiciones más controladas que podemos evitar la contaminación, pues se tiene que vestir el individuo, ¿no?, nuestros compañeros, ¿no?, que pobre Ernesto con un calorón, pero tiene que ponerse todo este traje especial de un material que se llama Tyvek, aparte de, ¿cómo se llama?, tapabocas especiales, ¿no?, guantes estériles de látex, ¿no? Todos los materiales deben estar debidamente embalados, ¿no?, para poderlos manipular, para no agregarles ADN. Después de eso, pues todos los instrumentos que utilizamos para el proceso de extracción, porque son varias partes, es extracción, purificación, y después de purificado ya se duplica el ADN. Entonces, todos los instrumentos a lo largo de todo el proceso tienen que estar perfectamente esterilizados, ¿no? Hay un autoclave especial que llega hasta los 350 grados a base de vapor de agua, aparte de alcohol, aparte de radiaciones ultravioleta, para eliminar el ADN de nosotros o contaminante, aparte de la limpieza perfecta de los huesos con ácidos, etcétera, para eliminar el ADN superficial y poder proceder entonces a hacer todo el resto del proceso. Todos los instrumentos también se esterilizan con rayos ultravioleta. Este es un pequeño hornito, le decimos nosotros, es un irradiador en realidad, parecen microondas, pero no vayan a meter nada ahí porque todo muere. Entonces, tenemos que meter las gradillas, tenemos que meter las pipetas, todo lo que resista rayos ultravioleta lo tenemos que hacer. Ahí los ponemos durante 10 minutos, ¿no?, a rayos ultravioleta, ¿no? Parte de los compañeros y del lugar, tenemos que utilizar campanas de flujo laminar, se llaman,
que tienen un filtro que no permite entrar ni virus, y el aire entra por aquí abajo, tienen una serie de filtros y el aire da una vuelta y sale por aquí de frente al investigador para evitar que el aire entre y contamine el área del trabajo donde estamos procesando el ADN. Entonces, como ven, también tienen que tener ellos tapabocas, cofias, gorros, guantes, batas esterilizadas, en fin, todo eso tenemos que poner. ¿Cómo hacemos todo el proceso? Bueno, tomamos los huesos que ya van, como habíamos visto, y de ahí molemos los huesos. Hay un molinito especial, y si no hay luz, entonces tenemos morteritos especiales, como si estuviéramos haciendo una rica salsa molcajeteada, ¿verdad? Tenemos que moler el hueso hasta dejarlo hecho polvito, un polvo muy fino que vemos aquí, y a partir de ahí es que iniciamos nosotros el proceso de extracción del ADN primero. Es un proceso muy largo, se tarda varios días, y a partir de eso le agregamos toda una serie de compuestos químicos, que es muy largo y complicado de explicar cada uno de ellos, pero el caso es que ya dentro del tubo, son tubos estériles, nosotros vamos a separar todas las proteínas y todos los contaminantes que la propia tierra donde estaba el individuo depositado. Para eliminar todo eso necesitamos hacer este proceso de extracción primero. Se centrifuga, se empiezan a separar lo que se llaman las fases, que son diferentes compuestos. Todo lo de abajo es el contaminante, lo sucio, lo que nos sirve, y se recupera toda esta parte de aquí arriba, que sigue estando sucia todavía, pero donde se supone que está el ADN diluido que nosotros extrajimos del hueso. Eliminamos proteínas, tierras, metales, en fin, ADN de bacterias, de virus, de etcétera, hongos y todo eso, y así poco a poco vamos obteniendo una mezcla más fina, más limpia de ADN. Después lo corremos en un gel, en una gelatina común y corriente casi, un gel de agarosa se llama, para eliminarle, en un primer proceso de purificación, eliminar todos los contaminantes que quedan acá abajo, ¿sí? Mientras nuestro ADN supuestamente queda allá arriba. De ahí continuamos la purificación, seguimos diluyéndolo hasta ir obteniendo poco a poco otras fases más limpias y eliminando contaminantes hasta que empezamos a tener ya prácticamente el ADN limpio, que vemos aquí en este punto. Esta pequeña gotita que ven ustedes aquí es donde estaría nuestro ADN y está listo para ser duplicado. Si nosotros tenemos la pedacito de ADN de la secuencia que necesitamos, debe estar aquí, ¿sí? ¿Qué se hace en este caso? Aquí en este punto es donde se coloca nuestra muestra y se le colocan todos los demás elementos que van a permitir la duplicación. En este caso, la enzima, que ya hay un kit, como se llama ahora, ¿no? Donde vienen ya todos los compuestos, incluida la enzima, la polimerasa, se colocan en estos pequeños tubitos. Estos tienen como 1,5 centímetros, unas cositas muy pequeñas, ¿no? Y se colocan ya en un termociclador, se llama, es un aparato especial, que no es otra cosa, para explicárselos de manera muy simple, es que un refrigerador junto a un horno, un calentador. Lo que hace este aparato es calentar todos los compuestos, en el cual está también incluido nuestra muestra de supuesto ADN, los calienta a 96 grados, ¿sí? Para permitir que las cadenas se abran y la polimerasa empiece a pegar y a reproducir el pedacito que nosotros necesitamos de ADN. Luego lo enfría para que todo se cierre, ¿no? En un primer ciclo, y posteriormente repite este proceso de calentar y enfriar a lo largo de 40, 50, depende de la cantidad de ADN que uno quiera duplicar o de copias que uno quiera hacer. Entonces, ustedes ven aquí el termociclador, ¿no? Aquí está la programación, ahí se le pone cuántos ciclos queremos,
de cuánto tiempo de enfriado y calentado lo necesitamos, y así empezamos a hacer todo el proceso. Pero ¿qué es lo que utilizamos nosotros qué pedazo de ADN necesitamos para hacer la identificación del sexo en este caso? Pues nosotros utilizamos el gen de la amelogenina, que es un gen que codifica para la producción de esmalte de los dientes. Y como es un gen que tiene las suficientes diferencias entre hombres y mujeres, nos permite saber e identificar de qué sexo pertenece la muestra de ADN que nosotros lo obtuvimos, ¿no? Pero no trabajamos los dientes, sino que trabajamos evidentemente el hueso. Pero entonces lo que buscamos es ADN nuclear en este caso, porque el ADN nuclear es el que tiene estos genes diferenciados entre hombre y mujer. Entonces, el ADN de la mujer es muy largo, mientras el del hombre es muy corto, pero que tienen secuencias diferentes, ¿sí? Aunque codifican para lo mismo, ¿no? La clave aquí es que hay unas partes que son más grandes en la mujer y más chicas en el hombre, pero esas diferencias de secuencias marcan las diferencias claras entre un hombre y una mujer. Entonces, eso es lo que permite esa identificación a partir de este gen de la amelogenina, es decir, ese pedacito de ADN que son una secuencia de 250 pares de bases. Son dos secuencias diferentes entre uno y otro. En la mujer son 336 y en el hombre son 250. Entonces, eso nos permite discriminar sin lugar a dudas qué muestra es de hombre y qué muestra es de mujer, y por lo tanto, qué esqueleto es de una mujer y qué esqueleto es de un hombre. Entonces, el chiste de la reproducción del ADN consiste en lo siguiente. Tenemos una copia original, una copia base, muestra, y que en un primer ciclo, porque la reproducción del ADN se da en el sentido geométrico, es decir, de una sola muestra, se abre, entra la polimerasa, empieza a pegar los nucleótidos, esos pedacitos que forman los pares de bases, los pega y al final del ciclo, es decir, calienta, abre, la polimerasa va pegando, ¿no? Como son cadenas dobles, ¿sí? Una se pega de un sentido, de aquí para allá, el otro de allá para acá, y al final del ciclo, cuando ya enfría, de una sola tenemos dos copias, ¿sí? En un segundo ciclo se repite el mismo proceso y de estas dos copias que empieza, ¿sí? Al final del ciclo tenemos 4 copias. En un tercer ciclo, de 4 copias obtenemos 16 y así sucesivamente hasta obtener millones de copias en 40 o 50 ciclos, que ya es una cantidad de ADN que nosotros podemos visualizar y saber que tuvimos éxito en esta reproducción. Pero ¿cómo lo visualizamos? Bueno, pues utilizamos una característica del ADN que es sensible, que tiene una cosa que se llama polaridad, es decir, que cuando se aplica energía eléctrica, nosotros podemos ver que el ADN migra, se desplaza hacia polos negativos y positivos. Entonces, para eso utilizamos estas famosas cámaras que nosotros llamamos de electroforesis, en cuyo interior, en una plaquita, hacemos una delgada capita de gel y entonces en estos puntos colocamos las muestras, se les pone un colorante especial para poderla visualizar, aplicamos corriente eléctrica y hacemos que el ADN corra, ¿sí? Aquí lo pueden ver ustedes con el colorante. Cada una de estas cositas se le llama un carril y el ADN, vean ustedes, aquí va desplazándose, ¿sí? Porque hay un polo de un lado y hay un polo del otro con corriente eléctrica que podemos después nosotros, ya una vez que termina la corrida, podemos ver el ADN en este punto comparado con una muestra conocida de ADN para poder saber si logramos o no tenemos éxito. En este caso es poquito ADN, pero ahí está. Después lo fotografiamos para poder hacer el registro exacto de todo nuestro
experimento y de esa manera podemos saber que tuvimos éxito en la reproducción. Ahora, el rol de género. En este caso, es muy importante en las sociedades prehispánicas ver cómo los individuos tenían ciertas características, no solamente ligadas al sexo, sino también cómo dentro del esquema ritual se desempeñaban unos y otros. En nuestro caso, en el sacrificio de niños, nosotros decimos infantes más que niños, porque niños alude a una noción de género, niños son individuos de sexo masculino, y infantes es en términos generales, ¿no? Se sacrificaban infantes pues al dios azteca de la lluvia y el viento, y que fue documentado, como dijimos al principio, en algunos casos por los cronistas españoles del siglo XVI. En el caso de Tlaloc, por ejemplo, tenemos documentado que se realizaban sacrificios en honor a Hecatquetzalcóatl, que era uno de los ayudantes de Tlaloc, es decir, en este caso, los tlaloques, ¿no? Es una lámina que procede del Códice Borbónico, donde hay una representación, por ejemplo, los tlaloques, como es en este caso, ¿no? También se hacían sacrificios de estos individuos en los montes, en los cerros cercanos que rodeaban aquí la cuenca de México, y entonces se llevaban a los niños a sacrificar a los cerros, ¿no? Ejemplificado aquí simbólicamente por este elemento, en cuyos lugares existían adoratorios para hacer estas ceremonias, ¿no? Son famosas las edificaciones en el monte Tlaloc, en el cerro de Tlaloc, allá por Texcoco, arriba de Texcoco, ¿no? Los adoratorios en el cerro de la Malinche, bueno, en el volcán de la Malinche, también en el Popocatépetl, en el pico ¿cómo se llama?, de Orizaba, aquí ¿cómo se llama?, en Toluca, en el Nevado de Toluca, incluso ofrendas en las lagunas que están en la parte superior de los cráteres, pero también se realizaban todo esto en los templos. ¿Por qué? Porque el templo es por antonomasia la representación precisamente de estos montes, ¿no? Estos montes sagrados. Entonces, eran unas prácticas muy comunes en aquella época hacer ofrendas a estos dioses de individuos infantiles como una forma de peticiones de lluvias en las épocas de sequías, que eran precisamente en estas épocas, justamente de febrero a mayo, era la época de sequías y era cuando se realizaban fundamentalmente estas ofrendas. Eso lo tenemos ejemplificado en Tlatelolco, como ya vimos, ¿no? Entonces tenemos toda esta serie de elementos que fueron recuperados en nuestras excavaciones. Ahora bien, después de todo este análisis, los resultados arrojaron de que los niños sacrificados, por ejemplo, en Tlatelolco, ¿sí?, eran de sexo masculino, ¿sí? Era una de las preguntas que se hacían: ¿por qué, si tendríamos infantes, de qué sexo eran? Todos eran aparentemente, no aparente, los resultados demostraron que eran de sexo masculino, ¿no? ¿Por qué de sexo masculino, no? Porque resulta ser que estas deidades, todas ellas, los tlaloques los ayudantes de Tlaloc eran niños de sexo masculino, eran representaciones vivas de estos dioses. Es decir, aquí había una relación directamente asociada con el sexo asignado a los dioses, que eran dioses masculinos, ¿sí? ¿No? En este caso, nosotros a través de este análisis pudimos identificar correctamente que todos los individuos que se encontraron en estas ofrendas eran de sexo masculino. Y así, con el avance de estas tecnologías, nosotros pudimos ver que, a pesar de que eran ofrendas un poco diferentes en cuanto al contenido, lo importante es que los depósitos constituyen ejemplos específicos de peticiones de lluvias, de agradecimientos que se daban a los tlaloques. Podían ser también pagos, ¿no?, por favores recibidos, ¿no?, que eran los tlaloques, los ayudantes principales de Tlaloc, que eran los dioses poseedores de todos estos fenómenos de la naturaleza, que tienen que ver
o que inciden directamente en el buen éxito de las cosechas, por ejemplo, de las cuales se obtenían los alimentos que sostenían a esta sociedad y que además eran una de las bases económicas del sostenimiento de esta sociedad. Entonces, así el grupo dedicado a la agricultura era como se congraciaba con estos dioses, ¿sí?, con todos estos fenómenos de la naturaleza, como eran las lluvias, los vientos, los granizos, las heladas, a los cuales les pedían y les solicitaban tener buen éxito en sus cosechas. Entonces, se enviaba pues el mensaje de estos niños, que además eran niños de corta edad, que eran niños entre los 2 años, prácticamente algunos desde el nacimiento, hasta los 8 años de edad, ¿no?, que eran elegidos precisamente por una condición fundamental de los niños, que eran o se consideraban niños puros, es decir, niños que no estaban contaminados con todas aquellas actitudes humanas que nos hacen impuros, como son la mentira, como son el sexo, etcétera, toda una serie de aspectos negativos. Y entonces los niños eran elegidos para estos sacrificios precisamente por esa condición de pureza, y eso garantizaba, de acuerdo con las creencias, con esas nociones de pureza que se tenía en aquella época, de que eran los ideales para llevar el mensaje, la petición, el pago, el agradecimiento al Dios, ¿no?, porque no estaban contaminados. Entonces por eso se seleccionaban a niños de estas edades. Nosotros en este caso no planteamos que todos los individuos eran de sexo masculino, porque no hubo en este caso más que un solo caso en el que no pudimos saber si ese individuo era realmente niña, porque solamente amplificó el cromosoma X. Como ustedes saben, tenemos 2 cromosomas, el X y el Y. En este caso amplificaron generalmente tanto el X como el Y, en algunos casos solamente el Y, pero eso es suficiente para saber que ese individuo es de sexo masculino. Pero solamente hubo un caso en que nada más amplificó en todo momento el cromosoma X. Si no amplificó el cromosoma Y, puede ser porque o ese individuo era efectivamente niña, o simple y sencillamente el cromosoma Y nunca lo pudimos hacer amplificar. Entonces, como no es, digamos, la panacea a este tipo de tecnologías, en algunos casos puede haber dudas todavía sobre ciertos individuos, ¿no?, en este caso las niñas, ¿no? Entonces, todo esto nos llevó a contestar varias preguntas al respecto, ¿no? Así es que, ¿no? Entonces, a los niños, al reunir ciertas características, como mencionábamos, pues eran elementos que ayudaban a que los individuos fueran seleccionados para este tipo de sacrificios, ¿no? Entonces, todas las variantes que podemos encontrar entre Tlatelolco, Templo Mayor y Catedral no son más que expresiones diferentes de ritos o de ceremonias, ¿no?, que cumplen un objetivo fundamental: hacer esa petición, ese pago, ese agradecimiento a los dioses de la lluvia, a los poseedores de la lluvia, como a los tlaloques, y de esa manera lograr sus favores. Pero todo esto parte fundamentalmente de una tecnología que nos permite aclarar, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental, una pregunta fundamental sobre unos esqueletos de los cuales de ninguna otra manera hubiéramos podido acceder a esta clase de información, como fue la tecnología del ADN antiguo, para poder identificar en este caso el sexo específico de unos individuos colocados en unas ofrendas mediante unos rituales de sacrificio que no permitían saber de qué se enfermaban niñas y niños si no teníamos claramente esa identificación del sexo correctamente asignada a los esqueletos. En fin, digamos que esa es parte de la investigación que llevamos a cabo hasta ahorita, y pues por su atención, pues muchas gracias, estamos a sus órdenes para si tienen comentarios o preguntas.